Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Todos los ojos puestos en el comportamiento del mercado financiero, sobre todo en lo que va a pasar mañana con el vencimiento de una masa importantísima de letras del Banco Central, del EVAX, 617.000 millones de pesos. Ahora, como si fuera una onda que se va expandiendo por encima o por delante, mejor dicho, de quienes van tomando decisiones y desborda el diagnóstico del propio gobierno, la crisis hoy parece haberle pegado a los bonos argentinos en dólares. Ese es un signo de interrogación que se abre ahora. ¿Y por qué es importante? Porque uno de los argumentos del gobierno hasta ahora era que esta turbulencia, esta tormenta, era meramente cambiaria y, lo definían los propios funcionarios, no llegaba a permear o contaminar la deuda, los títulos públicos emitidos por la Argentina, en dólares sobre todo, que son los que se vieron afectados hoy más que otros títulos similares de la región, es decir, un fenómeno local. Después vamos a hablar seguramente con Gustavo Cañonero, que es un economista con el que vamos a dialogar sobre estos temas ahora, ni bien termine yo esta exposición, y con Marcos Buscaglia, qué significa esto que ha pasado hoy en el mercado de bonos. Mientras tanto, la atención del gobierno, el discurso del gobierno, la operación política del gobierno tiene dos frentes. Uno muy inmediato, lo que pueda pasar mañana con el vencimiento del EVAX, si se logran renovar en su mayoría o si va a haber un monto, un caudal importante de esos papeles que van a ir a presionar sobre el tipo de cambio, a la compra de dólares. Y por otra parte, cómo se va a ir preparando el gobierno para la negociación en curso del acuerdo con el fondo. Ayer por la tarde, para este problema de las LEVAX, hubo una reunión de Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, Luis Caputo, el ministro de Finanzas, con un grupo de banqueros. Fue en la casa de un banquero. Ahí los funcionarios les hicieron saber a los banqueros que había una cantidad de medidas para facilitarles la renovación del EVAX, que en gran medida, prácticamente la mitad está en poder de los bancos para que las renueven y no se desprendan de ellas. Hubo críticas de Sturzenegger a la prensa, al pensamiento que puede tener disidencias con su gestión. Estaba muy enojado, parecía casi un kirchnerista ayer en relación con la cobertura periodística de su gestión. Pasa con todos los funcionarios que se ven observados por la prensa, que tienden a irritarse. Lo cierto es que el gobierno se quedó tranquilo con que el frente bancario, el frente de los bancos, está cubierto para la reunión, para la ronda de mañana. Paralelamente, se realizaba otra reunión delante de Macri. El equipo económico, el equipo de Hacienda, básicamente Nicolás Dujovne con su equipo, presentándole a Macri una cantidad de variables de lo que sería una especie de recálculo del gobierno para poder llegar a un acuerdo con el fondo. En el gobierno calculan que ese acuerdo va a estar en unas 4 semanas. Ahí estaban Macri, Peña, Lopetegui, Quintana, Frigerio, escuchando esta presentación que pasa por las urgencias que tiene el fondo respecto de la economía argentina. Hay una hoja de ruta objetiva, porque hay cantidad de versiones de lo que piensan los funcionarios del fondo, deducciones de lo que piensan sus economistas. El documento objetivo es el informe de la revisión correspondiente con el artículo 4 de la Carta del Fondo que hizo el fondo el año pasado sobre la Argentina. Y que señala dos cosas interesantes. La primera es, bueno, que con el capital político que obtiene Macri de las elecciones, se espera, dice ese informe, una mayor aceleración, un mayor vigor en el espíritu reformista del gobierno. Sobre todo en lo que tiene que ver con el frente fiscal, donde el fondo compara la situación fiscal de la Argentina con la situación fiscal de países similares de la región. El otro tema tiene que ver con la política monetaria y lo que el fondo considera que es una sobrevaluación en aquel momento del tipo de cambio. Claro, ahora transcurrió todo este tiempo con una depreciación del tipo de cambio por obra del mercado y del Banco Central, que no logró defender el valor del peso
sobre todo en los primeros días de la corrida. Pero lo cierto es que estos son los dos rubros que mira el gobierno en su interlocución con el fondo. ¿Qué calculan? Calculan que no va a haber una exigencia importante en términos cambiarios. Por supuesto, no habla nadie de devaluación. De lo que se habla es si el Banco Central va a seguir defendiendo un tipo de cambio apreciado que permita mantener un déficit de cuenta corriente como el que vino manteniendo la Argentina y que el fondo objeta en ese informe. ¿Qué quiere decir? Una falta de dólares que permite explicar por qué se fueron en compras en el exterior, que incluyen turismo, 10.000 millones de dólares, dólares que van al atesoramiento, etc. Ese es uno de los frentes de la política económica que el gobierno va a tener que corregir, o que se va corrigiendo por obra de la misma realidad y por comportamiento de los operadores económicos, y se refleja en el valor del dólar. El otro frente es el fiscal. Bueno, los más optimistas dentro del gabinete calculan que la relación con el fondo podría estar más o menos saldada si se hace un esfuerzo adicional de medio punto por año de reducción del déficit. Gran signo de interrogación que hay hoy alrededor de Macri. Dos preguntas que no tienen una respuesta unánime. Una tiene que ver con una política, la otra tiene que ver con una persona. Con una política, ¿se justifica mantener las metas de inflación? ¿El régimen de metas de inflación? ¿Fue correcto haber adoptado ese régimen con una inflación tan alta como la que heredó Macri? El régimen de metas de inflación, es decir, el régimen por el cual todas las variables de la economía se anclan con un objetivo inflacionario, ¿fue pensado para un país como la Argentina en el nivel de inestabilidad que tiene la Argentina y con la cantidad de correcciones que había que hacer? Sobre todo las correcciones tarifarias, que son cruciales para el achicamiento del déficit, porque la gran llave que tiene el gobierno, casi en serio la única, es la reducción de los subsidios para el consumo de energía. Entonces acá hay una pregunta central que se están haciendo los funcionarios: si mantener o no este régimen, o seguir en el ensayo-error de poner metas que después no se cumplen, como ya pasó cuando hubo que corregir la meta en diciembre y se puso una meta que también habrá que corregir porque va a ser inalcanzable. La pregunta más importante detrás de esta pregunta sobre las metas de inflación es si el gobierno va a poder cumplir la promesa sobre la inflación de acá al 2019, cuando termine este mandato. Y muy probablemente no. Lo que sucede es que entre inflación y crecimiento, el gobierno elige mantener el crecimiento sacrificando el objetivo de la inflación, y parece seguir manteniendo esa opción, aún después de esta crisis y de las negociaciones o las conversaciones que está llevando adelante con el fondo en estos días. La pregunta sobre la persona, ya no sobre la política, está ligada también al Banco Central y tiene que ver con si mantener o no a Federico Sturzenegger al frente del banco. Todo el mundo coincide en que hay un deterioro en la credibilidad de Sturzenegger desde que se modificaron las metas de inflación y se modificó la política monetaria, y él aceptó seguir ejecutando una política que no se sabe muy bien si era aquella en la que él creía. Hay funcionarios dentro del gobierno bastante críticos del comportamiento de Sturzenegger en este sentido, que le atribuyen haber criticado lo que fue una política monetaria impuesta desde la jefatura de gabinete. Algunos saben tanto de Sturzenegger, la verdad que es sospechoso, que dicen que hasta hay WhatsApps de Sturzenegger criticando la política monetaria que él aparentemente estaba ejecutando. Lo cierto es que hay un malestar importante, insisto, especialmente en funcionarios de la jefatura de gabinete. Ahora, ¿ese malestar perfora el afecto de Macri por el presidente del Banco Central? ¿O sigue Macri pensando que en el contexto de una política gradualista, que él está obligado a llevar adelante, pero que tal vez no es la que más coincide con su visión de la economía, con sus ansiedades, inclusive con su emocionalidad? Un Macri que es un tipo mucho más ortodoxo, aparentemente, querrá mantener, preservar esa palanca ortodoxa más severa que es Sturzenegger en su cabeza, como un reaseguro personal. ¿Tiene sentido mantener esa palanca si el resto de la política económica va a ir por otro carril? ¿Se logrará que converja lo que se está haciendo en el resto
del gobierno con lo que hace el Banco Central, grandes signos de interrogación, que pesan todos sobre la estabilidad de Sturzenegger. Están los que dicen también que se puede encontrar una diagonal, que es mantener Sturzenegger cambiando parte del directorio del Banco Central, donde hay algunas figuras elegidas por Sturzenegger bastante cuestionadas también en la Casa Rosada. ¿Qué más hay que mirar? Bueno, una clave de la que no se está hablando demasiado. En este contexto, con un movimiento en el tipo de cambio como el que se está verificando que va a ser trasladado a precios, ¿cómo están los sindicatos? Probablemente la principal pregunta de Duhovne para el programa que le tuvo que presentar ayer a Macri en esa reunión sea ¿qué va a pasar con las paritarias? Este sistema por el cual en marzo se actualizó lo que se había perdido de inflación de la paritaria del año pasado. Después se pacta una paritaria de más o menos entre el 15 y el 16,5% para el resto del año, con una cláusula de revisión que se fija en enero, febrero. ¿Ese esquema es un esquema que garantiza la paz social? ¿Los sindicatos están dispuestos a sostenerlo? Hablamos sobre todo de los sindicatos del sector privado, porque los sindicatos del sector público están casi todos en pie de guerra con el gobierno desde antes de esta crisis y ahora, en medio de un acuerdo con el fondo, que en alguna medida va a pedir más autoridad fiscal, es lógico que estén todavía más agresivos. Pero los sindicatos privados, los de la actividad privada, bueno, también hay que decir que cada sector tiene su propia lógica. Hay sectores que con este comportamiento del tipo de cambio, con la depreciación cambiaria, se han beneficiado, otros se han perjudicado. Bueno, la cuestión es Triaca, Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, se convierte en una pieza fundamental en este momento del engranaje oficial, porque es el que le tiene que decir al resto del gobierno si con esta política económica que se está reformulando se garantiza la paz social de los sindicatos. Hay un argumento que se escucha en la intimidad del oficialismo, en la intimidad del gabinete, que es un poco autocomplaciente, tal vez peca un poco de optimista, y que dice lo siguiente, sobre todo en relación con los sindicatos. Bueno, finalmente esta crisis es el susto que no tuvimos cuando asumimos, cuando decíamos que Cristina nos había dejado una crisis que no se notaba, porque era una crisis donde las principales variables de la economía no estallaron, una crisis que para lo que necesita un argentino de convulsión para identificar que hay un problema no era crisis. Bueno, ¿será esta la crisis que asusta a la dirigencia política y sindical y le permite a Macri obtener una transferencia de poder para hacer ajustes, para tomar medidas que antes no tuvo? Bueno, es una pregunta valiosa, pero que tiene que tener una respuesta matizada. ¿Por qué? Y porque ya este Macri tampoco él tiene el nivel de poder político y la generación de expectativas que generaba en aquel momento. O sea que no sabemos si este susto es un susto que finalmente lo va a beneficiar. ¿Qué quiere el gobierno? Básicamente, por razones conceptuales y políticas, salvar el gradualismo. ¿Y qué quiere decir salvar el gradualismo? Salvar el nivel de actividad, salvar un monto de crecimiento y evitarse ajustes que le generen problemas políticos en el Congreso. Por eso cuando uno escucha a los funcionarios que están en la sala de máquinas del gabinete hablar de las negociaciones con el fondo, dice, les vamos a aceptar todo, menos grandes reformas que tengan que pasar por el Congreso y que nos desaten conflictos políticos importantes que no estamos en condiciones de afrontar. Claro, hay una pregunta también que hay que hacerse y que se la voy a hacer después a Gustavo Cañonero. ¿Es posible hablar de fiscalidad hoy en la Argentina? ¿Es posible encarar el problema del déficit fiscal sin que se traslade parte del ajuste a las provincias? ¿Y cuál sería el comportamiento del Congreso si en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay un capítulo que incluye las finanzas provinciales? Se habló de eso hoy en la reunión de los senadores. Estuvieron todos los presidentes de bloque del Senado, salvo el kirchnerismo, salvo el bloque o el subbloque kirchnerista, con el presidente. Es una reunión que organizó Federico Pinedo,
¿De qué se habló en esa reunión? No se habló de las finanzas provinciales, se habló de un solo tema, el presupuesto nacional. ¿Cuál? El del año que viene, que se va a empezar a elaborar ahora. Porque si no hay grandes leyes que van a pasar por el Congreso, la única ley importante en esta negociación con el fondo es la ley de presupuesto. Hubo también una iniciativa solitaria que quedó ahí en un papel que el que tuvo esa iniciativa entregó en la reunión, Juan Carlos Romero, senador por Salta, que dijo: yo vengo con una idea que es hacer un pacto parlamentario en el que intervenga el presidente, donde nos comprometemos a 6 leyes y no más de 6 leyes importantes de acá a fin de año. Romero es amigo de Macri, en alguna medida también es rival interno de Urtubey en Salta. La hija de Romero es candidata y militante del PRO en Salta. ¿Por qué digo todo esto? Porque es un servicio invalorable el de la idea de Romero. Porque sería bloquear la posibilidad de que desde ahora hasta diciembre, fin de año, la oposición se junte para tener iniciativas contra Macri en el gobierno. Lo que más tiene que interesar hoy a la cabeza política de Macri es atajar penales más que hacer penales. Uno de ellos es el de el cuestionamiento al aumento de tarifas, que lo tiene ahora en el Senado. De esto tampoco se habló hoy en esta reunión con el presidente, aunque hay ya gobernadores que dicen preferiríamos que este aumento de tarifas no se cuestione. Es decir, que la iniciativa que parte de diputados hacia el Senado no se trata en el Senado, cuestión que se va a discutir seguramente en las próximas horas. Nos queda una pregunta clave, que tiene varios frentes y varios niveles. ¿Cuál es la relación entre la política y esta crisis, que no sabemos si es cambiaria, si ya toca la deuda, no sabemos qué dimensión tiene ni cuánto va a durar? No sabemos cuánto se corresponde con la situación del enfermo o con las excentricidades del médico tampoco, lo cual esto segundo la hace más impredecible. ¿Cuánto tiene que ver la política, la administración del poder con todo esto? ¿Por qué digo que tiene varios frentes la pregunta? Porque un frente es internacional. De esto también vamos a hablar con Cañonero. Esta idea de que en México llega López Obrador, un candidato que es visto como populista. De Venezuela mejor no hablar. En Perú cayó un presidente ortodoxo. Chile es una nave a la deriva. El candidato que más votos tiene con Lula preso es Jair Bolsonaro, que es un candidato de más o menos 13-14% de los votos, una especie de neofascista, un troglodita que nadie quiere ver en la presidencia. ¿No habrá que sostenerlo a Macri especialmente en este contexto regional? ¿No habrá que solventarle o tolerarle ese gradualismo que él quiere, un poco perezoso, para que no haya un rebote populista en la Argentina que pueda significar un cambio de clima regresivo, una especie de reflujo populista en la región? Esta pregunta, que es una pregunta que se pueden hacer los políticos en Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania, los políticos que influyen sobre el fondo, ¿perfora el cerebro de un técnico del fondo? ¿Cuánto pesa la política en este tipo de cuestiones? ¿Se le puede conceder a la Argentina algo que no se le concede a otros países en situaciones similares? ¿Cuánto está protocolizado y cuánto no este tipo de acuerdos? Segunda pregunta, ¿qué relación tiene la política con la crisis aquí? Y acá me hago una pregunta, dentro de esta pregunta. ¿Qué está pensando el radicalismo? Porque si el radicalismo planteó una disidencia con el aumento de tarifas, incluyo también a Carrió en la pregunta, Carrió no quiso votar en contra de la propuesta opositora para que no se lleve adelante este aumento de tarifas. Digamos, se mantiene la disidencia. Vamos a decirlo en voz baja. Macri no se anima a hablar en contra de Carrió, prefiere despotricar en las reuniones privadas contra los radicales que dicen, con buena o mala fe, me abrieron una grieta, por la que después se coló toda la oposición.
Claro, no le puedo pedir a los opositores, a Massa, a Pichetto, a Urtubey, mucho menos a Cristina, que sean más solidarios con mi gobierno que mis aliados radicales o que Carrió. Bueno, ahora que se está hablando de un acuerdo con el fondo, que se está hablando de un nuevo ajuste, que se está hablando de este nuevo protocolo para la Argentina, ¿qué va a hacer el radicalismo y qué va a hacer Carrió? ¿Van a sostener o van a cuestionar? Bueno, para eso tengo que seguir las declaraciones de dos personas. Alfonso Prat Gay, que está muy ligado al radicalismo, de hecho tiene el sostén de muchos dirigentes radicales en su campaña en Tucumán, y un economista muy llamativo, muy expresivo, que es diputado ahora radical, que es Martín Lustó. Las declaraciones de ambos son significativas no solo por el valor técnico que puedan tener, sino porque expresa en alguna medida o son una señal anticipatoria de lo que puede pasar en la relación entre Macri y los radicales. ¿Y por qué esa relación es importante? Porque el peronismo no va a abrir la boca hasta mirar qué dicen los radicales. Y porque en el fondo de esta negociación y de esta discusión hay una disputa de poder. El radicalismo quiere quedarse con varias provincias que son peronistas. Y los peronistas le dicen a Macri, si querés que te ayudemos, modera a los radicales. Y Macri ahí está en un dilema, porque si modera a los radicales, se puede quedar con la disidencia de un grupo importante de diputados que los tiene como propios y que pueden pasar, no a la vereda de enfrente, pero a la avenida del medio, como diría Massa. ¿Qué quiere decir todo esto? Que por detrás de la crisis financiera, cambiaria, de deuda, por detrás del acuerdo con el fondo, por detrás de las discusiones de números, sigue estando lo de siempre, la disputa de poder. En este caso, el 2019 y tres miradas sobre el mismo, la del gobierno de Macri, la de sus aliados radicales y la del peronismo. Empezamos Odisea.